Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Batman en el mundo de Detective Conan. Autor Bestselesium. Soy Batman. Mi nombre es Renichi Monji, no Bruce Wayne, y estoy en Baker Town. Sin embargo, el sistema me dijo que soy Bruce Wayne, que estoy en Gotham City, y que me recompensará por luchar contra supervillanos y mantener el orden público como Batman. Dije, de acuerdo. Kaito Kid. ¿El acertijo? Yo. ¿No es un poco hiriente que me lo digas? Conan, ¿puedes dejar de estar ahí parado actuando tan genial con esa maldita taza de café? Cada vez que te pregunto qué está pasando, solo dices, soy Batman. Makoto Kusakabe. Espera, hermano, yo mismo fui de incógnito para recopilar información, ¿cómo terminé siendo dos caras? ¿Dónde están tus morales? Jin. ¿Qué quieres decir, Joker? ¿Por qué me miras? Nota de fanfics está bueno. 19. BWDC. SDDK capítulo 19. La actitud de Renichi Monji. BWDC. SDDK capítulo 19. La actitud de Renichi Monji. Ah, claro, sabía que ibas a intentar algo con Sonoko, Conan murmuró, agarrando los dos pedazos rotos de su patineta. Él había presenciado personalmente la conversación entre Renichi Monji y Sonoko Suzuki, seguida de la escena en la que Sonoko huía con el rostro enrojecido y Ran Mouri la perseguía de cerca. ¿Cómo debería decirlo? Intuía que Sonoko probablemente se sentía abrumada por un favor tan inesperado. Después de todo, ninguno de los chicos que le habían gustado a Sonoko antes se le había declarado jamás. Renichi Monji fue el primero. Sinceramente, ¿eres una especie de incendiario del corazón solo porque eres Batman? Se quejó en voz baja. Si yo fuera Sonoko, definitivamente no saldría con un chico de origen desconocido como tú. Jaja, si fueras Sonoko, no tendría que hacer esta misión, pensó Renichi Monji para sí mismo. Aunque anteriormente pensaba que presentar a Makoto Kyogoku para luchar contra personajes de otros universos podría alejarlo, Renichi Monji sabía que tal idea era, en realidad, bastante ridícula. Bromas aparte, era casi seguro que Makoto Kyogoku y Sonoko Suzuki se conocerían. Mientras Hirokichi Suzuki, ese hombre de la familia Suzuki de rango divino, insistiera en luchar contra Kaito Kid hasta el final, Makoto Kyogoku sería inevitablemente contratado por la Fundación Suzuki como el sistema de seguridad más fuerte del mundo para lidiar con el ladrón fantasma. Cuando llegó el momento, dados los sentimientos de amor a primera vista de Makoto por Sonoko, era difícil decir si las cosas no volverían inmediatamente a la trama original. Para ser precisos, parecía que la mejor manera de completar la misión era dar el primer paso y salir con Sonoko Suzuki. Tanto si este plan tenía éxito como si no, la misión se completaría al 100%. La razón era simple. La madre de Sonoko, Tomoko Suzuki, estaba bastante preocupada por la elección de novio de su hija. Debido a que la hermana de Sonoko, Ayako Suzuki, se había casado fuera de la familia, la verdadera heredera de la Fundación Suzuki era Sonoko. Tomoko debía considerar cuidadosamente a su futuro yerno. La evaluación de Makoto Kyogoku ya era extremadamente severa desde el principio. Con el revuelo que estaba causando Renichi Monji, la evaluación que Tomoko Suzuki haría de Makoto en el futuro seguramente sería aún más severa. Por cierto, ¿de verdad quieres salir con Sonoko? De camino de regreso al laboratorio del profesor Agasa, Conan preguntó de repente. A diferencia de su tono burlón anterior, la voz de Conan ahora era bastante seria. Sostenía su patineta y miró a Renichi Monji, como si intentara leerle la mente a través de su rostro. De hecho, como el detective de instituto más destacado del mundo, Conan poseía la capacidad de juzgar si las palabras de alguien eran verdaderas o falsas a través de los cambios en sus microexpresiones. Se quedó mirando a Renichi Monji, esperando una respuesta concreta. Ante esto, Renichi Monji no dijo nada, limitándose a seguir bebiendo su café. Tras un instante, dijo en voz baja. Eso, naturalmente, depende de la opinión de la señorita Suzuki.
Si ella está realmente interesada, por supuesto saldré con la señorita Suzuki con sinceridad. Si la señorita Suzuki no está dispuesta, entonces, no insistiré. Renichi Monji, en efecto, carecía de experiencia en este ámbito. Pero su falta de experiencia no significaba que fuera un completo novato. Si Sonoko realmente quisiera salir con él, sin duda no se le acercaría con la mentalidad de misión cumplida, sino que asumiría la responsabilidad. Si ella no estuviera dispuesta, su objetivo se habría logrado igualmente. Tomoko Suzuki sin duda le pondría las cosas difíciles a Makoto Kyogoku. Cuando llegara ese momento, podría buscar el número de teléfono de Makoto en internet, encontrar algunos oponentes para que suavizara sus asperezas y entonces todo se resolvería de forma natural. Todos estarían contentos. Ya veo, dijo Conan después de mirar fijamente durante un rato. Se dio cuenta de que las palabras de Renichi Monji de hacía un momento probablemente eran ciertas. Pero este tipo de verdad parecía relativamente falsa en cierto sentido. Parecía que Renichi Monji no había propuesto salir con Sonoko solo por el simple hecho de salir con ella. ¿Podría ser que la habilidad oculta de Batman como pirómano del corazón se hubiera activado realmente? Sacudiéndose ese pensamiento de la cabeza, Conan centró su atención en la actuación de Renichi Monji dentro de la sucursal del Banco Toto. El inspector Megure le había contado todos los detalles del caso. Unos matones armados irrumpieron en la sucursal del Banco Toto por la entrada de empleados, utilizando la culata de una pistola para dejar inconsciente a un empleado antes de amenazar a los demás para que recogieran el dinero. El empleado que empaquetaba el dinero era cómplice de los matones. Entonces, Renichi Monji había aparecido justo entre los dos. Se había deshecho fácilmente del matón armado y había neutralizado al empleado del banco, cuya identidad no había sido revelada en absoluto. Ese tipo de valentía y habilidad no era algo que una persona común pudiera lograr. El pequeño segador no pudo evitar preguntar de nuevo, ¿dónde diablos aprendiste técnicas de lucha tan poderosas? Con semejante habilidad y valentía, ¿acaso pertenecías a algún servicio secreto? ¿Seguridad pública? ¿CIA? ¿FBI? ¿Interpol? ¿O alguna otra agencia? Conan no desconocía por completo estos asuntos. Su padre, Yusaku Kudo, mantenía una relación bastante buena con la Interpol. La última vez que Yusaku volvió para gastarle una broma, incluso mencionó que le pediría ayuda a la Interpol para investigar los orígenes de la organización criminal que le había tendido la emboscada. Aunque Yusaku no había respondido desde entonces. Ante esto, Renichi Monji simplemente tomó un sorbo de café y respondió con su rutina habitual. Este es el resultado de buscar la guía de más de 100 maestros de artes marciales de todo el mundo e integrar sus técnicas. ¿Qué? ¿Me preguntas por qué esas personas me enseñarían? ¿Cómo podría aprenderlo todo? Entonces solo puedo decirte esto, soy Batman. Era prácticamente un disco rayado. ¿Qué? ¿El Batman de los cómics también es así? Olvídalo entonces. Conan suspiró. Finalmente preguntó, ¿y cuál es tu nombre? No puedes esquivar esta, ¿verdad? Al oír esta pregunta, Renichi Monji dio una respuesta seria. Yo soy el murciélago supremo, yo soy Renichi Monji. ¿Por qué sigues obsesionado con esa charla sobre transmigradores? Conan guardó silencio. Se preguntaba si el cerebro de ese tipo funcionaba de forma diferente al de la gente normal. Si se lanzara un balón de fútbol a la cabeza, ¿se anularía la anomalía y se volvería un poco más normal? Tal como estaban las cosas, solo podía esperar que Sonoko no se enamorara de ese tipo, no, en cuanto dejó el monopatín en casa del profesor Agasa, tuvo que ir a buscar a Sonoko inmediatamente. Tenía que convencerla a toda costa. No podía permitir que Sonoko cayera en esa trampa. En otra calle. ¿Eh? Sobre eso, yo tampoco lo entiendo muy bien, el rostro de Ran Mouri también se había enrojecido. Shinichi y yo, todavía no hemos confirmado oficialmente nuestra relación con mi padre, aunque eran amigos de la infancia. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en Patreon con /Bestelesium 20. BWDC. SDDK capítulo 20. Entrada de intercambio. El superpoder de Batman. BWDC. SDDK capítulo 20. Entrada de intercambio. El superpoder de Batman, Grupo Nagamichi. ¿De ese Nagamichi del que hablas, todos allí tienen el ojo del samsara? Renichi Monji sostenía su café, con el teléfono pegado a la oreja con una mano, preguntando con curiosidad. Ya habían transcurrido 2 días desde que concluyó el caso del asesinato en la sucursal del Banco Toto.
Había que admitir que el inspector Gordon era un tipo sensato con quien tratar. Dijo que si encontraban la grabación de aquella época, no llevaría a Ren de vuelta al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio para que declarara, y así fue. Esto le ahorró a Ren mucho tiempo buscando un lugar adecuado. Con ubicación favorable se refería a un apartamento de alquiler cerca de la agencia de detectives Mouri. Ahora, solo tenía que asomarse a su balcón y mirar al otro lado para ver la ventana de la agencia de detectives Mouri, donde el propio Kogoro Mouri estaba enterrado en un periódico. ¿Qué es el ojo del samsara? Conan, escondido en su habitación, quedó momentáneamente atónito. Su conocimiento del manga shonen era, sinceramente, bastante limitado. Incluso después de haber sido alumno de primaria durante un tiempo, estaba más familiarizado con series de efectos especiales como Masked Yaiba y Gomera. La repentina mención de Ren sobre un tal ojo del samsara lo dejó completamente desconcertado. Sin embargo, Conan rápidamente apartó ese pensamiento y continuó explicando la situación. Esta vez, se trata de una invitación a un banquete gestionada por un detective que conoce mi verdadera identidad y que ya ha colaborado conmigo anteriormente. El cliente es Dozo Nagamichi, del grupo Nagamichi. Al parecer, el propósito es que el tío Mouri le ayude a encontrar a su primer amor, y bien. ¿Quieres acompañarnos? Su acuerdo era que si Ren se encontraba con un incidente violento, acudiría a ayudar. Esta petición solo tenía como objetivo ayudar a un presidente a encontrar su primer amor. Lógicamente, no había necesidad de mencionárselo a Ren. Pero esta vez, en realidad había 3 detectives involucrados. Él mismo, el tío Mouri y Eiji Hattori. Como todos saben, los casos atraen constantemente a los detectives, lo que hace que parezcan un poco como si estuvieran gafados. Aunque no se consideraba una persona que trajera mala suerte, teniendo en cuenta que el lugar de la solicitud era un bosque remoto y que se estaban reuniendo detectives, decidió que era más seguro llevar a Ren consigo como medida de precaución. Aunque Ren parecía muy poco fiable. Sin embargo, basándose en la destreza en combate que Ren demostró contra los atracadores del banco en la sucursal de Totobank, al menos podía asegurarse de que no ocurriera nada inesperado en la escena del crimen, ¿verdad? Si vienes, le avisaré al tío Mouri, y podréis ir juntos en nuestro coche. Conan dijo en serio. Ante esto, los ojos de Ren se iluminaron. Sintió que su radar de Batman zumbaba. Aunque Conan no dijo quién era el otro detective ni cuál era su nombre. Ren ni siquiera necesitó pensarlo. Al combinar las 2 piezas de información, conocer la identidad de Conan y haber colaborado con él, la identidad de esa persona prácticamente se le estaba revelando a gritos. ¿Quién más podría ser sino Eiji Hattori? Esta descripción era básicamente lo mismo que leer el documento de identidad de Eiji Hattori. Ren no recordaba los primeros episodios con mucha claridad. Sin embargo, recordaba una cosa con mucha claridad. Cuando Eiji Hattori y Conan aparecen en el mismo lugar al mismo tiempo, ocurrirá un incidente violento allí en el 100% de los casos. No recordaba qué clase de persona extraordinaria era ese Dozo Nagamichi. En resumen, ir al lugar fue sin duda una buena decisión. Quizás incluso podría conseguir una buena cantidad de puntos. No hace falta decir más. Como es una invitación de mi hijo menor, Robin, definitivamente tengo que ir. Dígame la hora y me voy enseguida. ¿Quién demonios aceptó ser tu Robin? Los ojos de Conan se entrecerraron ligeramente. De repente, sintió que invitar a Ren no había sido una buena idea. Olvídalo, la invitación ya estaba hecha. Retirarla parecía una mala idea. Cogió el teléfono y dijo. Nos vamos a las 2 de la tarde. ¿Sabes dónde está la agencia del tío Mouri? Voy a recogerte. El mapa de la ciudad de Beika que llevas no tendrá marcada la ubicación de la agencia de detectives Mouri. Al oír esto, Ren simplemente respondió. Entonces, ¿por qué no miras al último piso al otro lado de la calle? Conan. ¿Qué? Podría ser. El alumno de primaria, que interpretaba al dios de la muerte, llevó su teléfono a la ventana. Al levantar la vista, vio a Ren de pie junto a la ventana del último piso, enfrente. Hay que reconocer que, por su aspecto y temperamento, incluso con ropa sencilla, el simple hecho de sostener una taza de café y apoyarse en la ventana daba la impresión de ser, como mínimo, un profesional de alto nivel. Si este chico se convirtiera en modelo, probablemente ganaría mucho dinero. Conan refunfuñó para sus adentros. Cogió el teléfono y dijo enfadado. ¿No dijiste que no tenías dinero? ¿Cómo tienes dinero para alquilar un lugar? ¿Y ahora te has mudado justo al lado de la agencia del tío Mouri? ¿Podría ser que este tipo simplemente estafara al doctor Agasa para sacarle algo de dinero?
Maldita sea, engañar a un anciano con entradas, tú, chico murciélago, ya casi no puedes ser llamado humano. Oh, es así. Como eres el protagonista del manga, todos los incidentes giran en torno a ti. Por lo tanto, como el caballero oscuro de esta ciudad, el pequeño murciélago supremo, tengo la obligación de resolver los numerosos incidentes violentos provocados por ustedes. No hace falta que me den las gracias, es lo que debo hacer. Antes de que Ren pudiera terminar, sonó un pitido en el teléfono. Evidentemente, la llamada se cortó. Miró al furioso alumno de primaria, apodado Dios de la Muerte, que se encontraba en la agencia de detectives Mouri, y le dedicó una sonrisa de desprecio. Un niño pequeño, un simple Robin tratando de lidiar conmigo, el murciélago supremo. Ni hablar. Tras guardar el teléfono en el bolsillo, Ren dio otro sorbo a su café. Dirigió su mirada hacia el panel del sistema que flotaba frente a él. Tras derrotar al detestable acertijo, el sistema ya le había mostrado el exclusivo centro comercial de Batman. Sin embargo, los accesorios especiales que contenía costaban cientos o miles de dólares. No podía permitírselos. Pero otros artículos comunes se suministraban en cantidades ilimitadas. Por ejemplo, batarangs, bombas de humo con la marca Bat y similares, ¿cómo decirlo? Eran un poco caros. Porque después de que Ren revisara el centro comercial del sistema hasta el final, descubrió un objeto especial enterrado. Se podía comprar por un punto. Y el nombre era muy singular. Este objeto especial se llamaba el superpoder de Batman. En aquel momento, a Ren le pareció divertidísimo. Él también era Batman. ¿Cómo era posible que no supiera que Batman tenía superpoderes? Entonces, hizo clic con cautela. Entonces, aparecieron 100.000 yenes en su cuenta bancaria. Como todo el mundo sabe, el mayor superpoder de Batman es ser rico. Por lo tanto, a ojos del sistema, esta opción de superpoder era prácticamente inútil, así que se colocó al final del todo. Pero para Ren, este superpoder tenía un gran potencial. Por esta única razón. Comprar un juego de batarangs o bombas de humo costaba 10 puntos, pero con los 100.000 yenes que se obtienen por un punto podría comprar varios juegos de accesorios del Dr. Agasa. ¿No sería una pérdida cambiarlos directamente por esos objetos comunes? Esa era la razón por la que Ren era rico ahora. Gastó 10 puntos para cambiarlos por 1.000.000 de yenes. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en Patreon con /Bestelesium21. BWDC. SDDK capítulo 21. El mocoso murciélago naturalmente malvado. BWDC. SDDK capítulo 21. El mocoso murciélago naturalmente malvado. ¿Eh? Te recuerdo, eres ese tipo. Mouri Kogoro miró fijamente al misterioso hombre que sostenía una taza de café en el asiento trasero, con el rostro contraído por la sorpresa. Señaló con el dedo, balbuceando repetidamente ese tipo, pero no lograba recordarlo. Si la persona en el asiento trasero no hubiera sido Ren Ichimonji, sino un Batman negro de algún misterioso universo alternativo, Mouri Kogoro probablemente estaría probando un puñetazo de Batman que ningún hombre podría soportar en este momento. Papá, es el señor Batman. Mouri Ran se inclinó desde el asiento del pasajero, susurrando un suave recordatorio. De repente, a Kogoro se le encendió la bombilla. Dio una palmada y gritó. Ah. Así que tú eres Batman. Apenas había terminado de hablar cuando se quedó paralizado. Algo no andaba bien. Se quedó allí sentado, como un ordenador averiado, durante unos 10 segundos antes de estallar de repente. Espera. ¿Qué quieres decir con Batman? ¿Batman no existe en este mundo? Oye. Ran, ¿has estado leyendo cómics de superhéroes a escondidas con ese mocoso últimamente? Ran parpadeó, sobresaltada. Había dado por sentado que su padre recordaba al señor Ichimonji de antes. Tardó un instante en darse cuenta de su error. Ah, se había equivocado al presentarlo. Debería haber usado su nombre, pero por error usó el apodo. Ran intentó arreglar la situación a toda prisa. Papá, no es así. Me equivoqué al decirlo. Este es el señor Ren Ichimonji. Conocimos al señor Ichimonji en el Queen's Elizabeth. ¿No lo recuerdas en absoluto? Hasta yo lo recuerdo. ¿Qué recuerdo? ¿Ren Ichimonji? No suena a nombre de la zona, pensó Kogoro, atónito. Recordándolo bien, sí había un hombre con una taza de café en el barco. Sin embargo, Kogoro estaba tan concentrado en su hija inconsciente que ni siquiera se fijó en el misterioso hombre del café. Cuando Ran despertó, el hombre ya había desembarcado. No es de extrañar que me resultara familiar pero imposible de ubicar.
En realidad solo se habían cruzado una vez en el Queen's Elizabeth. No, bueno, señor Ichimonji, usted también va a la finca del señor Nagamitsu esta vez. Voy por una petición, yo también tengo uno, sonrió Ren, extendiendo la mano para despeinar a Conan. Él sí tenía una petición. ¿Qué? ¿La petición de Conan no era una petición real? Al oír esa respuesta, Kogoro no tuvo más remedio que encogerse de hombros y dejar el tema. De acuerdo. Aunque ese mocoso de Conan siempre desaparecía en cuanto llegaban a la escena de un crimen, normalmente sabía lo que hacía. Si iban en la misma dirección, un autoestopista no suponía ningún problema. Sin embargo, Nagamitsu Michio decía que nunca había contratado a este señor. Batman, Kogoro no se haría responsable del viaje de regreso. Este trabajo requería pasar al menos una noche en la mansión. Kogoro no tenía intención de ir y venir por un desconocido al que solo había visto una vez. Si lo hacía, no podría empezar su trabajo hasta las 7 u 8 de la noche. Hacer clic. La llave giró. Como conductor veterano, Kogoro arrancó el motor con destreza y el coche comenzó a moverse con suavidad. Mientras observaba el paisaje pasar borroso como sombras parpadeantes, Conan, sentado atrás junto a Ren, preguntó con curiosidad. Oye, Batman, ¿no te preocupa que el señor Nagamitsu te eche? ¿No te preocupa que no pueda dejarte quedarte y tengas que volver andando? Ren. ¿Estaba bromeando? Regresar. Era un murciélago supremo, no la muerte roja. ¿Por qué iba a caminar? No aceptó que lo llevaran solo porque pensara que Conan podría encargarse. Incluso si Conan fracasaba y el presidente insistía en despedirlo, no importaba. Ren podía pedirle ayuda a Tori Eiji. En el mundo de Conan, los personajes no se parecían exactamente a sus contrapartes del manga, así que Ren no podía reconocer a todos a simple vista. Pero alguien tan singular como Tori Eiji era otra historia. En serio, en todo el universo de Conan, la única persona que llevaba el sombrero al revés las 24 horas del día era Tori Eiji. Si Nagamitsu Michio quería deshacerse de él, solo tenía que pedirle a Tori que intercediera por él. ¿Qué? ¿Por qué Tori Eiji lo ayudaría? Bueno, digamos que Batman siempre tiene un plan B. Ren tenía muchas maneras de hacer que Tori intercediera por él. El coche siguió su marcha, alejándose poco a poco de las principales zonas urbanas de Tokio. El entorno comenzó a desdibujarse. Ren entrecerró los ojos. De repente, se le ocurrió una idea. He abandonado la zona de Beika, pero sigo en Tokio. ¿Los incidentes violentos ocurridos aquí contarán para mis misiones de seguridad? La respuesta apareció casi instantáneamente en su visión, al manifestarse la pantalla del sistema. Detección. Un suceso violento que amenaza la seguridad de Gotham City ha aparecido en las cercanías. Como Batman, tienes el deber de mantener la paz en Gotham. Llega rápidamente al lugar de los hechos y detén al criminal antes de que escape, o impide que se cometa el delito. Dificultad. Media. Recompensa. 50 puntos al completarlo. Ren. Entonces el alcance de Gotham City no se limita solo al distrito de Beika. Su corazón se tranquilizó al instante. Si el sistema asignaba una misión, la recompensa estaba garantizada. Una vez que llegaran, escanearía la villa en busca de cualquier ciudadano modelo de Beika, identificaría a los jugadores y luego esperaría a que el objeto se actualizara a medianoche para sacar al culpable y darle una paliza. La razón por la que planeó resolverlo a medianoche, en lugar de hacerlo de inmediato, era que la información podría ser demasiado escasa para detener el crimen antes de que comenzara, incluso para Batman. Además, si se estuvieran cometiendo varios crímenes simultáneamente, estar sin sus artilugios sería peligroso. Mejor no arriesgarse. Además, podría conseguir una comida gratis de la familia Nagamitsu. Ren sentía bastante curiosidad por la situación en la casa de los Nagamitsu. Seguramente el cabeza de familia no haría una gran invocación para servirle una comida de fin de la hoja, ¿verdad? Probablemente no era tan descabellado. Ya casi llegamos, señor Ichimonji. Compruebe si tiene todo lo que necesita. La voz de Kogoro se escuchó desde el frente. Con las personas que no conocía bien, seguía siendo bastante educado. Si hubieran estado cerca, Ren ya podría haberse convertido en el mocoso murciélago malvado por naturaleza en la boca de Kogoro. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en Patreon con /Bestelesium 22. BWDC. SDDK capítulo 22. Esa chica de entonces, no eras tú la que estaba disfrazada de mujer, ¿verdad? BWDC. SDDK capítulo 22.
Esa chica de entonces, no eras tú la que iba disfrazada de mujer, ¿verdad? No muy lejos, una gran mansión apareció gradualmente en el horizonte. Mouri Kogoro, sentado al volante, no pudo evitar exclamar asombrado. Como era de esperar del grupo Nagatomo, el que se dice que está a la par con el grupo financiero Suzuki. Realmente, ser rico es maravilloso. Renichi Monji. ¿Eh? ¿Al mismo nivel que el grupo Suzuki? ¿En serio? ¿Por qué no recordaba nada de este grupo Nagatomo? La mirada de Ren era suspicaz mientras le susurraba a Conan, que estaba a su lado. ¿En serio? ¿De verdad el grupo Nagatomo es tan poderoso? ¿Puede estar a la altura del grupo Suzuki? En respuesta, Conan guardó silencio por un momento, mirando hacia afuera. Confirmando que el portero de la mansión Nagatomo aún no había venido a indicar dónde aparcar, respondió rápidamente en voz baja. Por supuesto. Es igual de famoso que Hattori Eiji de Kansai. Si lo hubieras dicho antes, lo habría sabido. Renichi Monji comprendió de repente. En la trama, Kudo Shinichi y Hattori Eiji eran conocidos como Kudo del Este, Hattori del Oeste. Pero en realidad, una vez que Hattori Eiji abandonó la prefectura de Osaka, casi nadie sabía quién era, mientras que Kudo Shinichi era un detective de fama mundial. Ambos parecían ser iguales, pero su fama no estaba al mismo nivel. En capítulos posteriores, la trama de Koshimizu Natsuki incluso se burló directamente de este punto. ¿Por qué invitar solo a Hattori Eiji y no a Kudo Shinichi? Porque Kudo Shinichi es demasiado famoso como detective. La velocidad del coche disminuyó gradualmente y la voz de un desconocido se hizo más clara. Señor, por favor, estacione el vehículo aquí y luego sígame a pie hasta la villa. El portero de la mansión Nagatomo fue quien se lo recordó. Mouri Kogoro, sentado en el asiento delantero, reaccionó de inmediato y volvió a acelerar, reduciendo la velocidad casi al mínimo al llegar al lugar indicado. Estacionó el coche y, por iniciativa propia, abrió la puerta y salió. Hacer clic. Todos salieron del coche. El portero miró a Renichi Monji cuando este salió por la puerta trasera, y un atisbo de confusión se reflejó en sus ojos. Recordaba que no había un segundo hombre adulto en la familia de la agencia de detectives Mouri. Aunque sentía curiosidad, no preguntó más. Desconocía la identidad de este caballero, pero sabía que el detective Mouri era su chofer. Mouri Kogoro, sin darse cuenta de que el portero lo miraba con desdén en silencio, se arregló el peinado frente al espejo. Al divisar de reojo los inusuales vehículos en el estacionamiento, inmediatamente dijo: Señor, por favor, llévenos a conocer al señor Nagatomo. Por cierto, veo que hay coches de policía de la prefectura de Osaka aquí, ¿qué está pasando? Esto está bajo la jurisdicción del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. La policía de Osaka no debería tener autoridad aquí. La relación entre Kanto y Kansai siempre había sido algo tensa. Aunque Mouri Kogoro se había retirado del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Tokio, aún conservaba cierto resentimiento, propio de un funcionario civilizado de Tokio, hacia esos funcionarios alborotadores de Kansai. Sin embargo, tan pronto como Mouri Kogoro terminó de preguntar, el portero habló seriamente, dejando a Mouri atónito. Ese es el vehículo de Hattori Eizo, el superintendente de la jefatura de policía de Osaka. Es un amigo íntimo del maestro. Vino expresamente para visitarlo con motivo de la celebración de su cumpleaños. Superintendente de la jefatura de policía de Osaka, ¿no es ese el mismo rango que el de superintendente general de la policía metropolitana de Tokio? Mouri Kogoro estaba completamente conmocionado. Pero en medio de su conmoción, sintió que algo no estaba del todo bien. Ese nombre, le sonaba como si lo hubiera oído antes en alguna parte. ¿Por qué se parece tanto a ese mocoso de Hattori Eiji que vino antes? Y ambos son de Osaka. Mouri Kogoro se frotó la barbilla, meditando en silencio. Sin embargo, animado por el portero, reaccionó y lo siguió rápidamente. Renichi Monji caminaba al fondo del escenario, sosteniendo su café con aire relajado. Si lo supieras, pensarías que está aquí en una misión. Si no lo supieras, pensarías que es un miembro del grupo Nagatomo dando un paseo por la mansión. Conan, que caminaba a su lado, no pudo evitar preguntar. Ren, quería preguntarte algo. ¿Por qué parece que nunca se te acaba el café? No importa cuántos sorbos tomes, siempre queda café en la taza. Sin esperar la respuesta de Ren, Conan abrió la boca en un ataque predictivo, hablando casi en perfecta sincronía con Ren. Tu siguiente frase es soy Batman, ¿verdad? Soy Bat. Ren estaba a punto de responder, pero al oír eso, rápidamente se tragó la segunda mitad de la palabra. Solo el murciélago, no el hombre, porque el hombre ya se había estrellado.
Mayordomo Musashi, ¿por qué hay tantos agujeros al lado de la piscina? Algunas de estas fosas son tan grandes que podría enterrarme en ellas. ¿No es peligroso? Sobre todo durante las patrullas nocturnas. La voz de Mouri Kogoro resonó desde más adelante. Una voz claramente anciana respondió. Eso se debe a que el amo desea plantar más árboles alrededor de la mansión para mejorar el medio ambiente. La vida es como una llama. Donde danzan las hojas de los árboles, allí se encuentran las llamas. Conan y Ren alzaron la vista al mismo tiempo hacia el mayordomo Musashi, que estaba hablando con Mouri Kogoro. Este mayordomo anciano de cabello blanco, que parecía tener al menos 70 años, vio a Ren al fondo y preguntó confundido. Por cierto, señor Mouri, ¿puedo preguntar quién es este? Recuerdo que su agencia solo está formada por su hija y este niño pequeño que vive con usted. Al oír esto, Mouri Kogoro se giró para mirar a Ren, con los ojos llenos de asombro. Oye, al verte subirte al coche con tanta seguridad, realmente pensé que eras parte de la comisión. Resulta que solo estás aquí para aprovecharte de la situación. Mouri Kogoro negó con la cabeza, a punto de decir que no era miembro de la agencia. Pero Ren Ichimonji habló primero, con un tono increíblemente seguro. El señor Hattori Eiji me encargó la misión. Simplemente acompañé al detective Mouri. Si es posible, por favor, permítame reunirme con el señor Hattori. Él puede testificar a mi favor. Sonaba un poco a tontería. El viejo mayordomo, Musashi Nosuke, tenía una expresión extraña en el rostro. La razón por la que encargó el trabajo a Mouri Kogoro hoy fue por la idea de Hattori Eizo y Hattori Eiji. Si había otra persona involucrada, ¿por qué los anfitriones no lo sabían? Sin embargo, dado que la otra parte habló con tanta seguridad, debe tener algún tipo de respaldo. Oye, ¿de qué estás hablando? Desde el segundo piso de la villa, una voz con un marcado acento de Kansai llegó hasta abajo. Un joven moreno de Osaka, con la gorra al revés, asomó la cabeza por la ventana. Estaba a punto de declarar que nada de eso había sucedido. Pero entonces, oyó que su teléfono emitía un sonido. Hattori Eiji lo revisó, y su expresión cambió inmediatamente a una de profundo respeto. Su rostro se transformó al instante. Ha pasado tanto tiempo que casi no lo reconocí. Mayordomo Musashi, este caballero es, en efecto, un amigo al que le encargué un trabajo. Olvidé mencionárselo antes, disculpe. Muy bien, date prisa y entra. Mouri Kogoro observó sorprendido como Ren Ichimonji, con su café en la mano, entraba tranquilamente en la villa y desaparecía de la vista. ¿Ah? ¿De verdad te encargaron esto? Poco después, Ren Ichimonji apareció ante Hattori Eiji. Tomó un sorbo de café, con la intención de mostrarse superior por un momento. Entonces, escuchó la pregunta sospechosa de Hattori Eiji. Esa chica que estaba botando la pelota en aquel entonces, no eras tú disfrazada de mujer, ¿verdad? Ren Ichimonji. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en Patreon con /Avestelesium23. BWDC. SDDK capítulo 23. Ese guardia de seguridad parece un comisionado superior. BWDC. SDDK capítulo 23. Ese guardia de seguridad parece un comisionado de alto rango. Aji Eiji, bastardo, ¿qué estás diciendo? El café que Ren Ichimonji acababa de tomar salió disparado de su boca. Si Hattori Eiji no hubiera pasado años inmerso en el kendo y no poseyera reflejos tan agudos, se habría ido a cambiarse de ropa en ese mismo instante. Aún así, el rostro de Hattori Eiji reflejaba enfado. Bien, pensó que podía descartar oficialmente esa idea absurda que acababa de tener. Hattori Eiji negó con la cabeza y lanzó una rápida sucesión de preguntas. Oye, tío, ¿cómo conseguiste mi número de teléfono? ¿Y cómo sabes de aquella vez, hace años, cuando conocí a una chica que jugaba con una pelota en un templo? Nunca se lo he mencionado a nadie. ¿Te enteraste por ella? Si la habilidad lingüística de Ren Ichimonji no hubiera sido una ventaja otorgada por el paquete de bienvenida para principiantes de su sistema, es posible que ni siquiera hubiera entendido el discurso vertiginoso que acababa de pronunciar Hattori Eiji. Sacando un pañuelo para limpiarse el café de la boca, Ren Ichimonji respondió con seriedad. No, lo vi en un manga. Hattori Eiji. ¿Manga? ¿Eh? ¿De qué demonios está hablando este tipo? Hattori Eiji se quedó mirando al hombre que tenía delante por un momento. No pudo detectar ningún fallo ni indicio de mentira. Fue suficiente para que empezara a dudar de su propia competencia profesional como detective. O tal vez, el hombre que tenía delante era simplemente un enfermo mental.
De acuerdo, dejemos eso de lado por ahora. Solo tengo una pregunta, ¿quién eres exactamente? Un poco irritado, Hattori Eiji se rascó la gorra y preguntó. Soy Batman. Renichi Monji respondió con total convicción. Por supuesto, aún no es de noche, así que todavía no es hora de mi salida oficial. Por lo tanto, pueden llamarme por mi nombre real, Renichi Monji. ¿Cuál es la ruta más rápida para llegar al hospital psiquiátrico más cercano en Tokio? Hattori Eiji suspiró. Parecía imposible obtener información real sobre el pasado de esta persona. Decidió ir a saludar primero a Kudo. Hablar con ese tipo le estaba subiendo la presión arterial. Justo cuando comenzaba a caminar hacia el pasillo, vio aparecer al grupo de Mouri Kogoro en las escaleras, encabezados por el mayordomo. Mouri Ran señaló a Tori Eizo, que se encontraba en el primer piso dirigiendo a los agentes de policía en su investigación, y dijo sorprendido. Papá, el guardia de seguridad de aquí tiene un aspecto impresionante. Hattori Eiji. Ese sí, Ran Nee-chan tiene razón, Hattori Eiji. Al fin y al cabo, se trata de la familia Nagamitsu, que está al mismo nivel que el grupo financiero Suzuki. Es lógico que su seguridad sea de primera categoría. Hattori Eiji. ¿Dónde están sus modales? ¿De verdad mi padre parece un general de 5 estrellas de una empresa de seguridad residencial? ¿Y por qué sigues con eso, Kudo? ¿Tampoco reconoces a la gente? Maldita sea, tú que prefieres a las chicas antes que a los amigos. Hattori Eiji retrocedió unos pasos en silencio y se giró para preguntar. Bien, Batman, hablemos mejor de tu propósito aquí. Renichi Monji. ¿No te pareció que hablar conmigo te subía la presión? ¿Por qué retrocediste en cuanto viste las escaleras? ¿Eres la persona a la que Kudo llamó para que te ayudara? ¿Por qué no lo dijiste antes? Hattori Eiji se apoyó contra la pared, sintiéndose algo sin palabras. Para evitar que Kudo se aburriera del caso y no se presentara, le había enviado un mensaje específicamente. Resultó que Kudo había subcontratado la ayuda a otra persona sin avisarle. ¿Qué sentido tenía? ¿Era para aumentarle la dificultad? Sin darle demasiada importancia, Hattori Eiji miró hacia el pasillo y bajó la voz. Ya que eres la persona a la que Kudo envió para ayudar, entonces te diré por qué hice que ese tipo, Kudo, viniera esta vez. Al oír esto, Renichi Monji tomó un sorbo de café y asintió. Ya era hora de que se pusieran manos a la obra. La misión de seguridad pública apuntaba directamente a esta mansión. Por lo tanto, era inevitable que ocurriera un incidente violento. Si lograba evitarlo, sería lo mejor. Al fin y al cabo, la misión no solo se consideraba un éxito si alguien moría. Anoche, el presidente del grupo Nagamitsu Michizo, llamó a mi padre. Dijo que todas las noches se oye el ruido de alguien corriendo de un lado a otro en el pasillo. Pero cada vez que abre la puerta, no encuentra a nadie. Para evitar accidentes, le pidió a mi padre que viniera. Tras llegar al lugar, comprobamos que las huellas en el pasillo se dirigían principalmente hacia el trastero. Mi padre y yo coincidimos en que probablemente se trate de un ladrón que está inspeccionando el lugar para robar. No es un incidente violento como teme el viejo Nagamitsu. Por lo tanto, mi padre se está preparando para regresar a Osaka. Después de todo, la situación en Osaka, en resumen, o mi padre o yo debemos permanecer en Osaka en todo momento. Hattori Eiji señaló con el pulgar hacia el almacén en el pasillo antes de continuar. Sin embargo, sentí que tal vez no podría atrapar al ladrón yo solo. Así que, por si acaso, le pedí al viejo Nagamitsu que usara la excusa de buscar a su primer amor para traer aquí al tío Mouri y a Kudo. De esa forma, atrapar al ladrón está garantizado. Para atrapar a un ladrón, ¿invocaste al dios de la muerte y a una plaga? Eres realmente increíble. La comisura de los labios de Renichi Monji se crispó. Entonces, tanto Hattori Eiji como Hattori Eizo desconocían por completo que esto podría ser el preludio de un caso de asesinato violento. ¿Lo trataron como un simple preludio de un robo? Tendría que hacer que los demás estuvieran más atentos dentro de un rato. Eiji, ven aquí un segundo. La voz de Hattori Eizo resonó desde la esquina. Al instante, al oír la voz de su padre, Hattori Eiji respondió y luego preguntó directamente. Voy a la habitación del viejo Nagamitsu con mi padre ahora. ¿Vienes? En el despacho del presidente, Nagamitsu Michizo yacía en la cama, recordando con cariño su primer amor. Aquello dejó a Mouri Kogoro, que estaba cerca, completamente paralizado. Mira, amigo. Una cosa es que no sepas dónde vive o cuál es su situación familiar. Pero ¿de verdad me estás diciendo que ni siquiera recuerdas cómo es o cómo se llama? ¿Estás jugando conmigo a propósito?
Qué raro, ¿por qué no ha venido todavía Ren Ichimonji? Conan, de pie junto a Mouri Kogoro, susurró para sí mismo. ¿Qué está haciendo? ¿Acaso Ren Ichimonji noqueó a Tori Eiji de un solo puñetazo y ahora está buscando un lugar para esconder el cuerpo? Crujir, la puerta de la habitación se abrió de golpe. De pie junto a la cama de Nagamitsu Michizo, la secretaria, Hinata Miyuki, notó que la puerta se abría e inmediatamente se puso de pie. Las miradas de Mouri Kogoro y Mouri Ran siguieron su ejemplo. La persona que estaba en la puerta era el guardia de seguridad que había estado dirigiendo las cosas en la planta baja horas antes. Cuando estaban en las escaleras, solo habían visto un perfil y no podían verlo con claridad. Ahora que podían verle la cara por completo, Mouri Ran sintió que el rostro del hombre le resultaba muy familiar, como si lo viera a menudo en las noticias. Ella le susurró a Mouri Kogoro. Ese guardia de seguridad parece un comisionado superior. Mouri Kogoro estaba atónito. El rango de comisario superior es el segundo más alto en la jerarquía policial japonesa. Solo los jefes de las sedes regionales ostentan dicho rango. Podría ser. Hola, detective Mouri y señorita Mouri. Soy Hattori Eizo, de la policía de la prefectura de Osaka. Encantado de conocerlos. El hombre de mediana edad, de aspecto distinguido y vestido de traje, habló. Al instante, Mouri Kogoro sintió que su visión se nublaba. En realidad, había confundido a un alto funcionario de la prefectura vecina con un guardia de seguridad. Por suerte, no había hablado en voz alta antes, de lo contrario, esta vez sí que habría quedado en ridículo. Yo, Kudo. Detrás de Hattori Eizo, Hattori Eiji asomó la cabeza y saludó a Conan. Conan. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en Patreon con /Bestelesium24. BWDC. SDDK capítulo 24. La juventud no tiene precio, pero la prisión está a un paso. BWDC. SDDK capítulo 24. La juventud no tiene precio, pero la cárcel está a un paso. Kudo. ¿Dónde está Kudo? Dentro del dormitorio del presidente, Mouri Ran se sobresaltó en el momento en que escuchó a Hattori Eiji pronunciar el nombre Kudo. Justo cuando ella y Mouri Kogoro estaban a punto de mirar a su alrededor para ver si se les había escapado alguien, la voz de Ren Ichimonji resonó desde detrás de Hattori Eiji. El dialecto de Kansai tiene muchísimos homófonos. Apenas podía oírte con claridad. El caballero oscuro, con una taza de café en la mano, entró en la habitación como si no hubiera nadie más allí. Al oír esto, Hattori Eiji reaccionó y miró a Conan con sorpresa. Eso no mola, tío. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos y todavía no te has declarado a Mouri Ran y a los demás? A pesar de sus quejas internas, Hattori Eiji se apresuró a explicar. Dije Kuro, como ha sido un trabajo duro. Un trabajo duro, señores. Después de todo, fui yo quien los invitó a todos aquí. ¿Qué fue eso? La pronunciación de este niño es muy confusa. Mouri Kogoro miró a Hattori Eiji con una expresión de exasperación. Sacudió la cabeza, con la intención de hablar con Nagamitsu Dozo sobre los detalles de su primer amor, pero de repente volvió la cabeza hacia Hattori Eiji y preguntó con incredulidad. ¿Dijiste, qué? Al ver las expresiones de asombro en los rostros de Mouri Kogoro y Ran, Hattori Eizo explicó con una sonrisa. Así es. Fue Eiji quien los recomendó al señor Nagamitsu, por eso fueron invitados. Principalmente porque últimamente han aparecido ladrones alrededor de la casa de los Nagamitsu, y con la celebración del 60 cumpleaños del señor Nagamitsu acercándose, pensé que con el detective Mouri aquí, ningún ladrón podría arruinar las festividades. Esto fue un halago proveniente del superintendente de la jefatura de policía de Osaka. Aquello hizo que Mouri Kogoro se sintiera un poco mareado de orgullo. Aunque el rango de Hattori Eizo era un nivel inferior al del superintendente general de la Policía Metropolitana de Tokio, Akuba, su estatus en sus respectivas regiones era el mismo. Rara vez había visto al superintendente general Akuba, así que pensar que, arroyo. La puerta del dormitorio del presidente fue empujada para abrirse. Una mujer vestida de rojo, con una expresión fría que denotaba que todos le debían millones, entró con paso firme. No le importaba quiénes fueran Hattori Eizo ni los demás. Pasó de largo sin detenerse y se dirigió directamente a la cama de Nagamitsu Dozo, acompañada de otra mujer. Le dirigió una mirada fulminante a Yuga Miyuki, la secretaria que estaba de pie junto a la cama, y habló con una mueca fría y burlona. Pensé que esta vez solo vendrían invitados. No esperaba que también viniera una zorra.
Padre, ya que tenemos invitados, ¿por qué nadie me lo mencionó? Renichi Monji frunció el ceño. Este tipo de mujer arrogante y prepotente suele morir de forma miserable en los episodios de Conan. ¿Podría ser que esta vez sea ella la víctima? Hija mayor, esto es, Yuga Miyuki no estaba enfadada. Simplemente se preparaba para explicarle la situación a la mujer de rojo. Pero al instante siguiente, la mujer de rojo se burló y empujó a Yuga Miyuki hacia adelante. De repente, Yuga Miyuki perdió el equilibrio y se desplomó sobre la cama de Nagamitsu Dozo. La pluma estilográfica polvorienta que llevaba prendida al pecho y el cuaderno que sostenía en la mano salieron volando. Sin tiempo para pensarlo, Yuga Miyuki extendió la mano instintivamente para agarrar el bolígrafo, apretándolo contra su pecho. Al ver esto, Nagamitsu Dozo frunció el ceño, pero su temperamento era demasiado blando. Por un momento, no supo cómo regañarla. La mujer de rojo se burló. HMPH. ¿Todavía conservas ese bolígrafo? No me importa si es un recuerdo de tus padres. Tenerlo delante de mí es una monstruosidad. Si no lo tiras tú, lo haré yo. La mujer extendió la mano inmediatamente para arrebatarle el bolígrafo a Yuga Miyuki. Hattori Eiji frunció el ceño. Estaba a punto de dar un paso al frente para detenerla cuando se dio cuenta de que Renichi Monji, que había estado de pie a su lado, había desaparecido. Al alzar la vista, vio a Renichi Monji aparecer justo al lado de Yuga Miyuki. ¿Qué crees que estás haciendo? Renichi Monji estaba de lado, sujetando la muñeca de la mujer con una mano mientras sostenía su café con la otra. Parecía como si ni siquiera estuviera sudando. Tía, si no te gusta verlo, no lo mires. ¿Por qué empezar a tomar medidas físicas? ¿Crees que tener dinero significa que puedes hacer lo que quieras? Oh, tía. La mujer de rojo estaba furiosa. Era la hija mayor del grupo Nagamitsu Nobuko. A sus 39 años y aún soltera, era extremadamente sensible a esos temas. Ahora que Renichi Monji lo había mencionado, su ira se desató. Sin importarle quién era, alzó la otra mano para golpear. Sin embargo, para sorpresa de Nagamitsu Nobuko, Renichi Monji giró la cabeza hacia Hattori Eiji y gritó. Oye, ¿qué es esto? ¿Intentando golpear a alguien? Esto es intimidación. Vamos, Hattori, explícale lo que pasa. ¿Recuerdas los detalles del delito de violencia? Al oír esto, Hattori Eiji lo comprendió de inmediato. Saltó al lado de Renichi Monji, sacudiendo la cabeza y chasqueando la lengua. TSK, TSK, TSK. Claro que lo recuerdo. Tía, esto es un comportamiento ilegal, ¿lo sabes? La ley sobre la violencia establece que cualquier acto de fuerza intencional contra otra persona constituye un delito punible. La pena puede ser de hasta 2 años. Bueno, tía, ¿te animas a intentarlo? El rostro de Nagamitsu Nobuko palideció. Apartó bruscamente la mano de Renichi Monji, retrocedió un paso y dijo con frialdad. En realidad no golpeé a nadie. ¿Cómo puede considerarse eso violencia? Renichi Monji suspiró, pasando un brazo por el hombro de Hattori Eiji. Ay, Hattori, ¿lo ves? Ser analfabeta es realmente aterrador. Probablemente abandonó la escuela primaria. Qué lástima, no se lo reprocharé. Hattori Eiji asintió solemnemente, actuando como el mejor amigo de Renichi Monji mientras lo respaldaba. Mientras ejerzas violencia intencionadamente contra otros, aunque solo sea una amenaza y no un ataque físico, eso constituye violencia que causa daño psicológico. Tía, esto es ilegal. Vamos, entrégate conmigo. Los ojos de Nagamitsu Nobuko se abrieron de par en par, con una expresión que recordaba a la de una auténtica arpía. Sus manos temblaban de rabia mientras señalaba a Renichi Monji. Tú, antes de que pudiera terminar, Renichi Monji asestó el golpe final. ¿Y tú? Mira a tu alrededor. Allí está el superintendente de la policía de Osaka. Junto a él, un exdetective de élite de la policía metropolitana de Tokio. Y yo soy el caballero oscuro que protege Gotham City. Con nosotros 3 aquí, ¿crees que puedes infringir la ley y negarlo? Ni hablar. Los agentes de policía de Osaka están justo abajo. Le sugiero que se comporte. Si se entrega ahora, quizás solo le caiga 1 año, 364 días, 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. ¿A qué espera? La juventud no tiene precio, pero la cárcel está a un paso. Nagamitsu Nobuko temblaba tanto que no podía articular una frase completa. Yo, Ak. La tía soltera de 39 años finalmente perdió los estribos. Puso los ojos en blanco y se desplomó, desmayándose en el acto. Hermana mayor.
Todos los presentes en la sala observaron la escena, completamente estupefactos. Ahora tenían una comprensión muy clara y directa de la efectividad en combate de Renichi Monji. Un caballero mata sin cuchillo. Este tipo sí que sabe cómo sacar de quicio a la gente. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en patreon.com/bestelesium25. BWDC. SDDK capítulo 25. Lazos de fuego. ¿Es esta realmente la aldea oculta de la hoja? BWDC. SDDK capítulo 25. Lazos de fuego. ¿Es esta realmente la aldea oculta de la hoja? Finalmente, Nobuko Nagamoto entró caminando por su propio pie y fue sacada en camilla. Por suerte, solo se había desmayado de pura rabia. El viejo mayordomo le pellizcó el filtrum durante un rato hasta que finalmente recuperó el conocimiento. Sin embargo, Nobuko no regresó al dormitorio del presidente. En cambio, se dio la vuelta y se marchó inmediatamente, con una expresión que indicaba que había tomado una decisión sombría. No había otra opción. No podía ganar una pelea física, y mucho menos una verbal. Si no se marchaba ahora, ¿acaso debía esperar hasta después del banquete de cumpleaños y dejar que esos dos mocosos la atacaran con un saco de arpillera? Vaya, ya se fue. Ni siquiera usé el 10% de mi poder, comentó Renichi Monji, sosteniendo su café y de pie junto a la ventana. Observó la figura de Nobuko alejarse con un chasquido de lengua. Si esa pesada no se hubiera marchado esta noche, realmente habría considerado la posibilidad de echarle un saco por la cabeza y darle una buena paliza. Como dijo en una ocasión cierto dios maligno, solo es un delito si te pillan. Con sus técnicas de caballero oscuro de Gotham, pensó que podría vencerla cada vez que la viera y que nadie se enteraría jamás. Detective Mouri, este joven es verdaderamente, hizo a Tori y miró a Ren, que seguía de pie junto a la ventana con un aire de soledad tan fría como la nieve. Diversos adjetivos pasaron fugazmente por su mente. Tras una breve lluvia de ideas, finalmente habló. Verdaderamente un hombre de carácter. Posee el espíritu de un vagabundo caballeroso. A su lado, Kogoro Mouri giró la cabeza para mirar a Eizo, con varios signos de interrogación visibles que prácticamente flotaban sobre su cabeza. ¿Eh? ¿Acaso vagabundo caballeroso no suele ser un término para la yakuza? ¿Se supone que eso es un cumplido? Ah, ya veo. Ustedes, los policías de Osaka, actúan con aún más crueldad que la mafia. En fin. Kogoro Mouri suspiró con emoción. En efecto. Es el hombre al que incluso los refuerzos piden refuerzos. Tras la breve farsa, la mujer que había entrado antes con Nobuko regresó a la habitación. Esta vez, se escondió con cautela detrás de un hombre que parecía bastante miserable. Quizás ver a su hermana mayor, de carácter irascible, desmayarse de rabia le había dejado algún trauma psicológico. Señor Mouri, permítame presentárselo. Esta es mi segunda hija, Yasuo Nagamoto, y ese es mi yerno, Mitsuaki Nagamoto. Nagamoto Dozo, acostado en la cama, parecía mucho más enérgico ahora que su hija mayor había huido. Presentó a los recién llegados a Kogoro con una sonrisa. Mitsuaki Nagamoto, con rostro de rata astuta, se presentó detalladamente con una sonrisa. Mostró un exquisito regalo que había traído y ofreció sus felicitaciones. Suegro, feliz 60 cumpleaños. Te deseo una vida larga y próspera. Mitsuaki se inclinó y le entregó el regalo personalmente a Dozo. Luego, sin siquiera intentar ocultar sus motivos, añadió. Suegro, si se siente agradecido, ¿por qué no se da prisa y me cede el puesto de presidente del grupo Nagamoto? Al oír esas palabras, Renichi Monji giró bruscamente la cabeza hacia Mitsuaki, que estaba junto a la cama. Ren. Me preguntaba por qué la misión no se marcó como completada después de ahuyentar a Nobuko. Así que el evento principal es aquí mismo. ¡Qué piedad filial! Esperen a que active mi modo Batman esta noche y verán lo que realmente sucede. Ja, 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 Dozo Nagamoto se rió torpemente. ¿Qué podía decir? Sus dos hijas solo querían su fortuna, y su yerno era igual. Al observar a la familia Nagamoto, que parecía mantenerse unida como un ki de modelismo mal ensamblado, Kogoro Mouri no pudo evitar estremecerse. Si ese mocoso de pudo alguna vez lograba casarse con su hija, Kogoro se dio cuenta de que tendría que evaluar seriamente el carácter del chico. De lo contrario, si resultaba ser como ese tal Mitsuaki, que codiciaba su herencia, las cosas se pondrían feas. Conan, que estaba cerca, miró a Kogoro. No necesitó pensar mucho para saber lo que el hombre mayor estaba imaginando.
Inmediatamente se quejó en su cabeza. Dios mío, tío. ¿Qué clase de fortuna tienes para que yo conspire? ¿De verdad crees que soy así? Ya era hora. Señor Nagamoto, ahora regreso al departamento de policía de Osaka. Eizo Hattori miró su reloj y se despidió de Dozo. Originalmente, había planeado charlar con Dozo antes de irse. Sin embargo, el intercambio de palabras entre Ren y Nobuko había sido tan cautivador que lo había olvidado por completo. Ahora que se le acababa el tiempo, tendría que dejar la charla para su próxima visita. Sí, Eizo. Cuídate. Dozo asintió seriamente. Yuga Miyuki, que estaba de pie junto a la cama, se levantó e hizo una leve reverencia. Señor presidente, acompañaré al señor Hattori a la salida y luego iré a preparar los detalles de la fiesta de cumpleaños. ¿Le parece bien? Esa actitud distante hizo que Dozo dudara. No fue hasta que Miyuki y Eizo llegaron a la puerta que finalmente habló. Señorita Yuga, planeo anunciar el asunto que le concierne a usted y a Hidetoshi en la fiesta de esta noche. Si aún siente compasión por él, entonces, Miyuki hizo una pausa y dijo en voz baja. Mis sentimientos hacia Hidetoshi nunca han sido de compasión. Este es nuestro destino. Hace mucho tiempo, nos unieron los lazos del fuego. El sonido de sus pasos se fue desvaneciendo gradualmente. Al escucharlos, Dozo Nagamoto no pudo evitar suspirar. Intrigado, Kogoro Mouri preguntó. Señor Nagamoto, ¿qué son esos lazos de fuego que mencionó la señorita Yuga? Sí, yo también tengo curiosidad. Renichi Monji se apoyó contra la pared, observando a Dozo con interés. ¿Lazos de fuego? ¿Esto es realmente la aldea oculta de la hoja? No me digas que vas a darme un discurso sobre la voluntad de fuego. Al ver que todos parecían interesados, Dozo suspiró y comenzó a contar la historia. Hace 20 años, un hotel se incendió. En ese momento, un joven se lanzó al mar de llamas para salvar a la gente. Al final, solo logró salvar a una niña. Debido a ese acto de valentía, su rostro quedó gravemente quemado y desfigurado. Ese niño era mi tercer hijo, Hidetoshi Nagamoto. La niña era la señorita Yuga. La señorita Yuga se ha enamorado de Hidetoshi, y él también la ama. Por lo tanto, tengo la intención de anunciar su relación en la fiesta de cumpleaños de esta noche, para que puedan vivir sus vidas juntos abiertamente. Parece una historia clásica de El héroe salva a la bella. Ren se frotó la barbilla. Sin embargo, en el contexto del universo de Conan, algo no terminaba de encajar. Mientras pensaba, miró hacia la puerta del dormitorio. De repente, la mano que sostenía la taza de café le tembló. Al notar la reacción de Ren, Eiji Hattori también se giró hacia la puerta y sintió una sacudida de sorpresa. Allí, la puerta del dormitorio estaba entreabierta. Un hombre misterioso, con el rostro completamente vendado y de aspecto amenazador, estaba apoyado en el marco de la puerta. Solo se veían un ojo y la cara cubierta de gasas mientras observaba con expresión sombría la escena del interior. Al ver esto, Eiji se preparó instintivamente para entrar en modo Spinosaurus y empezar a sisear. Sin embargo, Dozo Nagamoto lo detuvo justo a tiempo. Señor Hattori, ese es mi tercer hijo, Hidetoshi Nagamoto. Antes de que pudiera terminar, el hombre vendado desapareció de la puerta. Dozo negó con la cabeza y suspiró. Desde que quedó desfigurado, Hidetoshi se comporta así, silencioso y reacio a relacionarse con los demás. Por favor, no se ofendan, por cierto, mi fiesta de cumpleaños empieza a las 10 de la noche. Antes de que atrapen a ese ladrón, ¿por qué no se unen todos a la celebración? Como anfitrión, Dozo extendió la invitación. Cuantos más, mejor. Claro. Y si ocurre un asesinato y aparece la policía metropolitana de Tokio, será aún mejor, pensó Ren con sarcasmo. Solo espero que los grupos de Kanto y Kansai no empiecen una pelea en ese mismo instante. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en patreon.com/Bestelesium26. BWDC. SDDK capítulo 26. El arma de la crítica no puede reemplazar la crítica de las armas. BWDC. SDDK capítulo 26. El arma de la crítica no puede reemplazar la crítica de las armas. Las 10 de la noche, en la habitación de Nagamono Dozo. La fiesta de cumpleaños. En esta habitación bastante extravagante, se habían reunido todos los miembros de la familia Nagamono, a excepción de Nagamono Nobuko, que ya se había marchado, y Nagamono Hideomi, que solo había hecho una breve aparición esa misma tarde. Además de la familia, también estuvieron presentes Mouri Kogoro, Hattori Eiji y los demás. Naturalmente, entre ellos se encontraba el gran murciélago supremo.
Viejo Negamono, ¡Feliz cumpleaños! Hattori Eiji sonreía mientras se unía a la familia para lanzar serpentinas. No actuaba como un extraño en absoluto, pues poseía esa peculiar facilidad social propia de la gente de Kansai. Conan, que se sentía un poco fuera de lugar, esbozó una leve sonrisa. Observó a las personas presentes y preguntó con curiosidad: ¿por qué no están aquí la señorita Yuga y el mayordomo Musashi? Recordó que Yuga Miyuki había dicho que se encargaría de los preparativos de la fiesta de cumpleaños cuando se marchó. No era posible que simplemente desapareciera sin dejar rastro después de salir, ¿verdad? De pie junto a la ventana, tomando un sorbo de café mientras contemplaba el patio lleno de hoyos, Renichi Monji habló sin girar la cabeza. Cuando salí a ver esos hoyos hace un rato, los vi a los dos abajo encendiendo velas. Hoy es el 60 aniversario de Negamono Dozo. Llevará bastante tiempo colocar todas esas velas. Después de todo, siguiendo la tradición habitual de una vela por año, 60 años significaban 60 velas. Sin embargo, a Renichi Monji no le interesaba especialmente el pastel de cumpleaños. Simplemente encontró algo que le inquietaba. ¿Por qué ese excéntrico Negamono Hideomi era capaz de encerrarse en su habitación toda la tarde sin siquiera comer? Un hombre está hecho de hierro, y la comida es su acero. Saltarse una comida te hace sentir la dura realidad. Verás, incluso el verdadero Batman reservaría un espacio extra en su cinturón de herramientas o en el Batmóvil para un termo de sopa de pollo preparada por Alfred. Este Negamono Hideomi ignoraba por completo al viejo mayordomo que lo había visto crecer. Era demasiado extraño. Robin, tengo la sensación de que Negamono Hideomi ya está muerto, comentó Renichi Monji, acariciándose la barbilla mientras analizaba la situación. Mira, es como asumir el manto de Batman. Cualquiera puede ser Batman. Si Negamono Hideomi solo se dejó ver una vez esta tarde, entonces mientras alguien se venda la cara, cualquiera puede ser Negamono Hideomi. ¿Está a punto el gran Batman de demostrar su super sabiduría? Conan alzó la vista, observando con cierta sorpresa el razonamiento de Ren. Por un instante, incluso olvidó corregirlo por haberlo llamado Robin. ¿Y tienes alguna forma de demostrarlo? Ante esto, Renichi Monji puso cara de señor dragón, con una sonrisa torcida. Es sencillo. Esta noche iré a forzar la cerradura de la habitación de Negamono Hideomi, ¿no? Conan. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿No se suponía que debías tener una sabiduría suprema? ¿Por qué parece que solo tienes una sabiduría sumamente siniestra? Las expectativas que el alumno de la escuela primaria Reaper tenía sobre Ren se desvanecieron al instante. En realidad, no se debería esperar mucho de este excéntrico que se hace llamar el pequeño murciélago supremo. Conan se dio la vuelta, con la intención de ignorarlo. Fue en ese momento cuando la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Yuga Miyuki y Musashi Nosuke entraron sonriendo, empujando un carrito con una tarta. Colocaron la lujosa tarta de cumpleaños sobre la cama de Negamono Dozo, invitando al cumpleañero a soplar las velas y pedir un deseo. Sin embargo, justo cuando Negamono Dozo apagó las velas y antes de que pudiera siquiera expresar un deseo, Negamono Mitsuaki habló de repente. Qué extraño, ¿por qué no ha aparecido Hideomi todavía? Esto es inapropiado. Una cosa es faltar normalmente, pero faltar a la fiesta de cumpleaños ahora, suegro, voy a llamar a Hideomi para que podamos comer pastel todos juntos. Renichi Monji se volvió para mirar a Negamono Mitsuaki. ¿Ahora me muestras el rabo, pequeño intrigante? Sentía que tramabas algo esta tarde, y al verte ahora, tenía razón. Negamono Dozo se sintió bastante conmovido por la sugerencia de Mitsuaki. Después de todo, Negamono Hideomi era el único hijo bueno que no codiciaba su herencia. De hecho, era un poco inapropiado que fuera el único ausente de la fiesta. Asintió de inmediato. Bueno, está bien. Mitsuaki, te pediré que vayas a llamar a Hideomi. Tras recibir la señal de Dozo, Negamono Mitsuaki se preparó para empujar la puerta y marcharse. Al enfrentarse a la oscuridad del pasillo, una sonrisa fría se dibujó en su rostro. Plan exitoso. Mientras esto se siga haciendo, la fortuna de la familia Negamono y el puesto de presidente del grupo Negamono serán todos míos. Amigo, ¿por qué sonríes? Una voz resonó repentinamente a su lado. Sobresaltado, Negamono Mitsuaki se estremeció, perdiendo momentáneamente el control de su expresión facial. Giró la cabeza apresuradamente. Solo entonces vio a Renichi Monji, que de alguna manera había aparecido a su lado como un NPC surgido de la nada. El caballero oscuro de la ciudad de Beika le dio una palmada en el hombro, ofreciéndole un amable recordatorio.
Aunque no sé qué planeas hacer, debo decirte que esto es muy peligroso. ¿Y qué importaba si el peligro consistía en ser apuñalado por otra persona o en ser golpeado hasta la UCI por el propio Ren? Eso no importaba. Lo que importaba era que, para Nagamono Mitsuaki, cruzar esa puerta era simplemente una elección entre un funeral prematuro o una celda de prisión prematura. Al ver que era Ren Ichimonji, Mitsuaki suspiró aliviado. Soltó un bufido frío, apartó la mano de Ren y se marchó tras despedirse con un comentario. ¿Desde cuando un hombre como yo, Nagamono Mitsuaki, necesita que alguien como tú me diga qué hacer? Otros podrían temer a este chiflado de lengua de plata, pero él no. Porque no solo era muy duro como el hielo, sino que tampoco tenía escrúpulos morales. La crítica no podía vencerlo. Ren Ichimonji. Interrogación de cierre. ¿Te he hecho demasiados gestos? Al ver a Nagamono Mitsuaki desaparecer en la oscuridad, Ren tomó un sorbo de café y suspiró. Este hombre sí que se ha metido en un callejón sin salida. Ren, ¿en qué estás pensando? Pareces muy absorto. El siempre curioso Hattori Eiji se inclinó, mirando hacia el pasillo completamente oscuro, y preguntó con curiosidad. Solo estoy recordando algunos conocimientos de mis antiguos libros de texto. Ren Ichimonji levantó un dedo y dijo seriamente. El arma de la crítica no puede reemplazar la crítica de las armas. Algunas personas han comido demasiados frijoles rojos. Aunque intente ayudarlas, no puedo detener su mal de amores, ni su inminente perdición. Eso suena bastante profundo. Hattori Eiji parpadeó. Pero, ¿qué significaba la segunda parte de esa frase? ¿Por qué sintió como si un rayo de sol lo iluminara de repente? Debía ser una ilusión. ¿De dónde saldría el sol en plena noche? Padre, espero de verdad que tu salud se recupere lo antes posible. La segunda hija, Nagamono Yasue, una mujer sin ambiciones, estaba sentada junto a Nagamono Dozo, tomándole la mano con preocupación. No era tan buena para los negocios como su hermana mayor, ni tan talentosa como su hermano menor. Solo dependía del negocio familiar para subsistir. Si la pusieran al mando, sería como arruinar la hacienda familiar. Nagamono Dozo, algo conmovido, apretó la mano de Yasue y estaba a punto de decir algo. Anillo, el teléfono fijo de la habitación de Nagamono Dozo sonó. El ambiente de unión entre padre e hija que acababa de crearse se rompió al instante. Yuga Miyuki, que estaba cerca, cogió el teléfono. Al instante siguiente, un grito de auxilio resonó desde el auricular. Suegro. Sálvame. Nagamono Mitsuaki gimió de agonía. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en Patreon con /Bestelesium 27. BWDC. SDDK capítulo 27. Veo que realmente quieres enfrentarte a Batman. BWDC. SDDK capítulo 27. Veo que realmente quieres enfrentarte a Batman. El desgarrador grito de auxilio de Nagamitsu Nagamato sacudió instantáneamente a todos los presentes en la sala. De pie junto a la puerta, los ojos de Hattori Eiji se abrieron ligeramente. Recordando la advertencia que Ren Ichimonji le había dado a Nagamitsu Nagamato hacía unos instantes, inconscientemente se giró para mirar al hombre tranquilo y misterioso que bebía café a su lado y preguntó, ¿sabías que iba a correr peligro en el momento en que saliera? ¿Cómo lo hiciste? Oh, es solo la experiencia de haber visto más de 1000 episodios de Conan, respondió Ren Ichimonji con sinceridad. Normalmente, cuando ustedes dos están cerca y alguien termina solo, o es la víctima o el culpable. Hattori Eiji. Entonces estás diciendo que Kudo y yo juntos somos básicamente dioses de la muerte. En cuanto a lo de haber visto más de 1000 episodios de Conan, lo omitió automáticamente. Cuando Hattori Eiji había charlado con Conan esa misma tarde, Conan ya había mencionado rarezas similares. En ese sentido, Hattori y Conan coincidieron. Probablemente este tipo había leído demasiado manga y estaba alucinando. Era mejor no interrogarlo demasiado al respecto. Después de todo, los enfermos mentales no son legalmente responsables de sus actos. Oye. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? En cuanto Mouri Kogoro supo que alguien estaba buscando a Nagamitsu Nagamato, sus instintos profesionales se activaron. Le arrebató el auricular a Nagamoto Yasue y le preguntó con urgencia. Dime qué pasa. Voy a rescatarte ahora mismo. Al otro lado de la línea, Nagamitsu Nagamato se apresuró a hablar. Yo, estoy en la habitación justo debajo de ti. Hideomi se ha vuelto loco. Me persigue con un cuchillo. Casi me apuñalan hace un momento. Viene. Ah.
La línea telefónica se cortó con un fuerte ruido estático. Sin embargo, la información revelada fue suficiente para dejar atónitos a todos los presentes. ¿Qué? Nagamitsu Nagamato estaba en la habitación de abajo y Nagamoto Hideomi lo estaba persiguiendo. No es de extrañar que la voz al teléfono sonara con eco. La fuente estaba justo abajo. Mouri Kogoro y Hattori Eiji corrieron hacia el balcón y miraron hacia abajo. Allí vieron a un hombre con sombrero, el rostro vendado y la mirada llena de malicia. Sostenía un cuchillo afilado entre los dientes y los miraba fríamente. Parecía sumamente peligroso. Mouri Kogoro y Hattori Eiji sintieron una punzada de alarma. Ver a Hideomi pero no a Nagamitsu significaba que este último seguramente se encontraba en una situación desesperada. Rápido, tenemos que bajar y salvar a Nagamitsu. Mouri Kogoro se giró con urgencia para hablar. Sin embargo, en el instante en que se giró, Ren Ichimonji, aún con su taza de café en la mano, pasó a su lado. El rostro de Mouri se tensó de sorpresa, sin comprender lo que Ren estaba haciendo. Observó cómo Ren arrojaba el café restante con una mano mientras se agarraba a la barandilla del balcón con la otra. Se lanzó directamente al vacío, adoptando una pose como si aún estuviera bebiendo café en el aire, con la mirada fija en alguien dentro de la habitación. ¿Qué? ¿Qué? Mouri Kogoro estaba horrorizado. Hattori Eiji estaba igualmente atónito. Con razón los refuerzos lo llamaban así. ¿De verdad era tan valiente? Con un asesino armado con un cuchillo confirmado abajo, simplemente salta por la ventana para encontrarlo. ¿Y qué era esa pose? ¿Solo estaba presumiendo? En pleno vuelo, la última gota de café cayó en la boca de Ren Ichimonji. Su silueta se precipitó, pasando a toda velocidad junto al balcón del piso inferior. El tal Nagamoto Hideomi, que se encontraba abajo, acababa de terminar su acto de intimidación y se disponía a regresar a la habitación cuando oyó un ruido. Giró la cabeza bruscamente hacia el balcón, pero no vio nada. Soltó un suspiro de alivio. No había nada. Solo me estaba asustando. Sin embargo, en el instante en que Hideomi se giró de nuevo para recoger sus accesorios, sintió que algo andaba mal. La luz de la luna que entraba por la ventana pareció desvanecerse, reemplazada por una sombra larga y amenazante. Alguien estaba de pie detrás de él. Hideomi se giró y vio una figura de pie contra la luz de la luna. No pudo distinguir el rostro ni la ropa, pero sí pudo ver vagamente un par de ojos. Ojos feroces, peligrosos y aterradores. Tú bastardo, ¿quién eres? Hideomi ya no se molestó en ocultar sus huellas. Se arrebató el cuchillo de la boca y lo sostuvo en posición ofensiva, con la esperanza de ahuyentar al intruso. Pero el intruso no mostraba ninguna intención de marcharse. Yo soy la venganza. El intruso dio un paso adelante, entrando en la habitación con una presión abrumadora que parecía apoderarse del corazón. Yo soy la noche. La mano que empuñaba el cuchillo comenzó a temblar involuntariamente. Hideomi no sabía por qué sentía un miedo tan visceral. Él era quien tenía el arma. Tenía la ventaja. Sin embargo, le aterrorizaba a aquel hombre desarmado. Yo soy Batman. El intruso se encontraba justo delante de Hideomi. A esa distancia, Hideomi finalmente pudo ver con claridad el rostro del hombre. Era Ren Ichimonji, el hombre que le había hablado arriba horas antes. Hideomi apretó con más fuerza la empuñadura. Con un arma en la mano, la intención asesina se apoderó de él. Ya planeaba matar. Uno más o uno menos no importaba. Además, tenía que actuar. Si no mataba a ese lunático que se hacía llamar Batman, su plan fracasaría y acabaría entre rejas. La hoja se lanzó con un brillo escalofriante, dirigiéndose hacia el abdomen de Ren. Sin embargo, una mano se aferró a la muñeca de Hideomi como una tenaza. Por mucha fuerza que ejerciera, no podía moverse ni un centímetro. Además, una fuerza sobrehumana y aterradora comenzó a aplastarle la muñeca. Dolor. Una agonía que cala hasta los huesos. Aunque el rostro de Hideomi estaba cubierto de vendas, no pudo ocultar su terror. La presión en su muñeca lo obligó a arrodillarse mientras un sudor frío le recorría la espalda. Nagamitsu Nagamoto, dijo Ren Ichimonji. Incluso sin entrar en modo Batman, Ren pudo darse cuenta, solo por la estructura facial, de que este Hideomi era el mismísimo Nagamitsu Nagamoto al que le había advertido anteriormente. ¡Qué lástima! Le había advertido, pero este tipo insistió en hacerlo justo delante de él. Veo que de verdad quieres enfrentarte a Batman cara a cara. El rostro de Nagamitsu se contrajo de dolor. Ni siquiera podía hablar. Justo en ese momento, se oyeron golpes frenéticos en la puerta desde el pasillo. Oye, señor Nagamitsu. ¿Está bien? Estamos aquí para salvarlo. ¡Fantástico!
Un destello de esperanza brilló en los ojos de Nagamitsu. Pero un instante después, esa esperanza se desvaneció. Maldita sea, la puerta está cerrada por dentro. Señor Nagamitsu, el mayordomo va a buscar la llave. Aguante. Aguantad 30 segundos más y entraremos a rescataros. Gritaban las voces desde fuera. Los ojos de Nagamitsu se abrieron de par en par. Sálvame el pie. Me van a matar a golpes en 5 segundos, ¿y quieres que aguante 30? Por primera vez, se maldijo a sí mismo por haber cerrado la puerta con llave durante su crimen. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. Parece, dijo Renichi Monji, bajando la voz a un gruñido bajo mientras alzaba a Nagamitsu con una mano, que nos quedan a menos 20 segundos. Voy a hacer que sueltes toda la verdad. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en Patreon con /Bestelesium.